Un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Les saludo en una forma especial, su servidor Gerardo Bogantes. Aquí estamos de nuevo para seguir hablando acerca de profecías futuras, lo que se llama escatología, el fin del universo, el fin del ser humano, el futuro de nosotros y todo lo que nos rodea. La Biblia enseña mucho de esto y Dios me ha estado guiando a enseñar y con mucho gusto lo hacemos. En esta hora voy a estar enseñando una serie de enseñanzas, una serie de estudios acerca de quién es la gran ramera y luego quién es la gran Babilonia, ya que se oyen muchas o varias definiciones de ella, al menos la que su servidor cree que es, se escucha muy poco, casi no se escucha. Así que le animo a que esté atento para que juntos aprendamos de la Biblia. Antes de tratar de enseñar qué pienso yo que es la gran ramera con muchos versículos de la Biblia, pienso poner una base, un fundamento o el contexto bíblico de lo que va a suceder de cuando Dios castigue a esa gran ramera, esa gran prostituta. Y tengo mi Biblia abierta para enseñar acerca del contexto, o sea, de lo que va a suceder meses o horas antes de que sea castigada la gran prostituta que habla Apocalipsis al final de los tiempos. Le animo a que esté atento porque a veces quiero correr porque deseara explicar muchas cosas, pero a veces el tiempo nos gana, o al menos la Biblia enseña mucho acerca de un tema que a veces creemos que no. La escatología o los acontecimientos futuros, al estudiarlos uno en la Biblia hay que tener mucho cuidado, ya que a veces en un solo versículo se pasa de un año a muchos años de diferencia. Por eso Jesús dijo que ni una jota ni una tilde se le quitaría a la ley de Dios. Y cuando la Biblia dice ni una tilde, en español diríamos menos que una tilde, porque el idioma griego no tiene tildes. Tiene una pequeña figurita gramatical que vale menos que una tilde. Menos que una tilde. Está la coma, ¿verdad? El punto y coma, el punto seguido, el punto y aparte. Bueno, ni una coma se le quitará, dice en español, pero en griego no hay coma. Pero es una figurita todavía que vale menos que la coma. Lo que dio a entender Jesucristo en el espíritu de la palabra de Dios es que en la Biblia hay cosas que se han cumplido porque Dios quiso que se cumplieran. Hay cosas que se están cumpliendo porque Dios todo lo sabe y ya Dios sabía que se iban a estar cumpliendo estas cosas. Hay cosas o profecías o asuntos que están próximos a suceder y Dios sabe que van a suceder, porque Él conoce lo que pasará dentro de millones de años. Ya no existirán seres humanos, ni tampoco robots, por aquellos que algunos crean, ni tampoco marcianos o extraterrestres que van a venir al planeta Tierra. No existirán de aquí ni siquiera a 1 millón de años, menos a millones, según la Biblia. Bueno, entrando en lo que va a suceder antes de que Dios destruya a la gran prostituta, tengo mi Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 11, 15 al 19 y les leo a ustedes.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí es el anuncio del milenio que desde el cielo dice está muy próximo a suceder. Ese ángel lo dirá poco tiempo antes de la destrucción de la gran ramera, lo anunciará desde el cielo. Recordemos que desde Apocalipsis 5, esa reunión en el cielo, el Padre le da al Hijo poder sobre las naciones en una forma como legal o delante de millones de ángeles y de la iglesia que hemos sido arrebatadas. Porque en la semana 70 soy de los que pienso que la iglesia estaremos en el cielo. Mientras en la tierra se da la tribulación y la gran tribulación, 7 años, o sea que equivalen a 7 años la tribulación y la gran tribulación, la iglesia estaremos en el cielo, no en las bodas del Cordero, que serán al final de los 7 años, sino en muchos acontecimientos que van a haber allá, que los veremos en un futuro, entre ellos el tribunal de Cristo. Conoceremos allá, imagínense, a Noé, a Abraham, a la Virgen María. Bueno, será un fiestón allá y seremos galardonados y enjuiciados, no para condenación, porque Cristo es el que perdona, sino tendremos un juicio para galardones, que seremos recompensados según lo que hayamos hecho para Dios en la tierra, si cumplimos el propósito de Dios para el cual Él nos creó o no. Porque mucha gente hoy día existe, pero no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y por eso hay un vacío en la vida de ellos. Bueno, aquí desde el cielo se anuncia que viene el milenio muy pronto. Es lo que quiere decir este versículo 15 de Apocalipsis 11. Se ubica antitos de la destrucción de la gran ramera. Antitos de la segunda venida de Cristo también. Versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has reinado. Ahora, Dios siempre ha reinado. Pero en el planeta Tierra, Dios no siempre ha sido el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Un satanista oye eso y quizás se alegra. Pero si me está escuchando alguien que practica ciencias ocultas, Satanás no es el Dios todopoderoso, ni gobernará el planeta Tierra para siempre. Sabemos que hay gente que no cree, pero las evidencias se ven desde leguas, dijo alguien, ¿verdad? Tanta guerra, tanto odio, tanto divorcio, tanto pleito, aún entre hermanos de la misma sangre. Lo que antes el matrimonio era algo sagrado, hoy día a veces se casan como cambiarse de camisa. Y eso es una vergüenza, eso es falta de temor a Dios. Pero en fin, cada quien le daremos cuenta a Dios de lo que somos, de lo que hicimos y también de lo que no hicimos, porque quizás Dios quiso o quiere que hagamos cosas y a veces no las hacemos. San Pablo decía: me es impuesta una carga y ay de mí si no cumplo con esa carga, si no hago lo que debo hacer. Ay de mí. Soy deudor a todos, decía San Pablo, porque les debía el amarlos y el predicarles a Cristo para que fueran salvos, bendecidos, liberados
y así sigamos al Señor para que siguieran al Señor. Estos 24 ancianos que habla el versículo 16, que también habla Apocalipsis capítulo 5, que ya están en el cielo, en la iglesia, porque la Biblia dice que hemos sido redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, allí claramente dice que somos seres humanos. Si bien Jesús en la cruz del Calvario redimió no solo al ser humano, sino al planeta Tierra, pero todo va en su tiempo. Fuimos redimidos en Cristo, o sea, usted y yo podemos aceptar esa redención y ser salvos. Ser redimidos es ser salvos, es ser liberados del pecado, de lo malo, es ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso significa redimido, liberado del reino de las tinieblas. Como le dijo Dios a San Pablo, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Entonces estos 24 ancianos, ya en la iglesia que estamos en el cielo, ahorita no hemos sido arrebatados, ahorita estamos en carne y hueso. Ahorita este cuerpo corruptible no se ha vestido de incorruptible, como lo enseña la Biblia, que sucederá y será en el arrebatamiento de la iglesia. Será en un abrir y cerrar de ojos. No así la segunda venida de Cristo, que no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, sino que de hecho Cristo viene a la tierra por quedarse por 1000 años y unos meses o un poquito más allí, unas semanas más, según la Biblia. Lo miramos en la enseñanza pasada en Daniel capítulo 12 al final, que habla de 45 días que sobran allí, y tratábamos de explicar que esos 45 días es que Dios en su segunda venida, Jesús envía a sus ángeles a recoger a los buenos y a los malos y juzgará a Israel primeramente, luego a los gentiles los juzgará, y los gentiles irán al infierno, los que se dejaron sellar por el anticristo, y los que no se dejaron sellar entrarán en carne y hueso, y reinaremos sobre ellos por 1000 años, que luego hablaremos del milenio. Pero por este momento los 24 ancianos en la iglesia, que estamos sentados en tronos en el cielo. ¿Quién tiene tronos? Reyes. Y la Biblia dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Y ese versículo que cita el sacerdote en cada misa que da. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Todo verdadero cristiano es un rey y un sacerdote. Espiritualmente reinamos sobre el pecado, sobre el mundo de maldad. En el sentido espiritual reinamos. O sea, Dios nos da la victoria sobre lo malo, porque solo a través de la sangre de Cristo podemos ser liberados del mal en una forma completa y plena. Porque las religiones y las sectas no nos pueden liberar del pecado, pero la sangre de Cristo sí, si solo le recibimos en el corazón. Bueno, dice que estos 24 ancianos que en la iglesia adoran a Dios y le dicen que Él es todopoderoso, que era, que es, que ha de venir. O sea, Él es el eterno presente, el todopoderoso, que tiene todo poder y ha reinado, es que está juzgando en ese momento en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, para luego juzgar y luego establecer el reino de 1000 años, la edad de oro que el mundo espera y a veces sin saberlo,
y sin quererlo hablan de una edad de oro. Yo he escuchado y he leído. Pero a veces el pensamiento humano se va que a través de la tecnología, del conocimiento humano, pero en el milenio va a haber más que un conocimiento humano, sino que Cristo mismo reinará las naciones y nos demostrará que sí se puede reinar con justicia, sin cohecho, sin fraude, sin avaricia, amando al prójimo. Y entonces el dinero alcanzará, no porque Dios sea el dueño del oro y la plata tan solamente, sino porque Dios es justo. Y a veces las injusticias hacen que muchos políticos se enriquezcan 4 veces más y 20 veces más y 3 veces más, a veces lo mínimo, porque te doy esta licitación, si me pasas unos millones, la licitación vale 100 millones o 200 millones, pero ya ahí me da 4 milloncitos por ahí y es suya. Bueno, un día Dios juzgará todo eso, porque Dios conoce aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso usted que es un político y me está escuchando, Dios te llama a que te arrepientas para que seas salvo y gobiernes con justicia, que se supone que para eso se le dio el voto, para que gobierne como un diputado, como un presidente, como un legislador, con justicia, que es lo que Dios quiere. Y usted como político quizás sabe mejor que yo qué es política, ¿verdad? No a lo malo, sí a lo bueno, equitativamente, porque Dios es equitativo con nosotros. A todos nos ama, a todos nos regala el sol, la lluvia, a todos nos da inteligencia, conforme a como Dios lo quiso, porque Él sabe los deberes que debemos tener, y Él, según Él lo ha querido, nos da capacidades para que seamos aquel limpiabotas, ¿por qué no? Aquel que junta la basura, ¿por qué no? ¿Qué haríamos sin ellos, que son tan importantes? Aquel agricultor que por no decir siempre, la mayoría de veces es muy mal remunerado económicamente. ¿Y qué haríamos sin ellos, verdad? Que nos dan o nos proveen a través de la tierra el que comer. Y a veces se humillan y se tienen en una forma degradante que no debiera ser. Más bien ellos son los grandes, porque ¿qué haríamos sin comida, verdad? Quítele al ser humano la comida y verá de lo que es capaz. Bueno, seguimos aquí adelante en Apocalipsis 11, versículo 17, es diciendo, te damos gracias, bueno, el 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, vayamos por parte. Las naciones se airaron, es que se levantan contra Dios. Al final de la gran tribulación vendrán del norte de Israel. Muchos vemos ahí a Rusia y a muchas naciones, lo que habla Ezequiel 38 y 39. Bueno, eso será el final de la gran tribulación, porque al menos yo lo he ubicado que solo allí es donde calza mejor según los tiempos que estamos viviendo. Vendrán muchas naciones, probablemente con Rusia. Pienso que Gog no es el anticristo como muchos creen, sino un gran gobernante que desde Rusia tendrá muchos aliados allí, vendrán contra Israel para despojarla de, bueno, los que
Los que han estudiado un poquito de Israel saben las muchas riquezas que tiene Israel. No son ahí poquitos millones, ¿verdad? Solo en el Mar Muerto los millones de millones que hay de diferentes materiales muy valiosos. Y en los últimos tiempos Israel tendrá muchas riquezas, tanto porque Dios la ha dotado de muchas riquezas naturales. También el anticristo estará desde Israel, más bien desde su capital, gobernando el mundo, no desde Roma, apúntelo allí, no desde Roma, sino desde Israel, desde Jerusalén, gobernando el mundo. Para adelantarme solo un poquitito, la gran ramera no puede ser la Iglesia Católica, porque si fuera la Iglesia Católica desde la mitad de la semana 70, o sea, desde Apocalipsis capítulo 13, lo que ahí dice que se va a cumplir cuando empiece la gran tribulación, que mandarán a sellar la frente o la mano derecha y que Dios le concederá al anticristo gran poder para que haga señales, prodigios y maravillas, para que su imagen hable y el anticristo mande a matar a todo el que no quiera sellarse, ni seguirle, ni obedecerle, que no podrá comprar ni vender. Allí las religiones y las sectas caen. Esto si no han caído antes. La Iglesia Católica jamás podrá permanecer hasta el final de la semana 70, llamado el final de la gran tribulación, jamás, porque el anticristo no va a permitir que haya otra religión. Ahí solo habrá religión de adorar al diablo, de brujería, de satanismo, de adorar a la imagen de la bestia. La Biblia lo enseña claramente. Así que no habrá lugar para, con el perdón de los católicos, ¿verdad? Que ellos lo demuestran en el rosario, que más de orarle a Dios, le rezan a la Virgen María. Digamos, de un Padre Nuestro hay 10 Aves Marías. Santa María, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esto lo repiten 10 veces antes de la oración modelo del Padre Nuestro. O sea, el católico es más mariano a veces que orar a Dios. Le reza más a María y a los santos. O si no, véalo usted, que quizás vive en Costa Rica o en otro país. Y esto lo digo con mucho respeto, no criticando ni idolatrando, porque así como saco a veces errores de la iglesia que pertenezco yo, que es las evangélicas, en ese ámbito me muevo o pertenezco, pero yo antes pertenezco a Cristo y a la Biblia, y si tengo que sacar un error tanto de una iglesia cristiana evangélica como de la iglesia cristiana católica, lo saco a la luz, porque no me pagan un 5 a mí, sino que Cristo me ha llamado a predicar la verdad, y de gracia recibido doy de gracia. Así que la gran ramera jamás podría ser la Iglesia Católica, ya que aunque la mitra que tiene el Papa, traducida en idiomas romanos al español, tiene ahí cierto letrero que da el 666, no por eso es el anticristo. El anticristo tiene que tener sangre judía, porque si no los judíos lo van a rechazar. Y la Biblia habla de la religión. La Biblia enseña que será un judío probablemente asirio. Pertenece a Siria, pero judío, y que se manifestará al mundo a través del mercado común europeo o del Imperio Romano revivido, según las profecías del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 2, por ahí del 45, por ahí cerca. Y otros, y Daniel capítulo 7 también, en otras partes de la Biblia. Daniel capítulo 11 al final. Hay otros pasajes donde da a entender que es un judío el anticristo.
Seguimos aquí, Apocalipsis, el tiempo se va, pero qué importantes son estos pasajes. Me cuesta ir rápido porque no quiero hacer enredos, sino desenredar a veces lo que yo miro muy claro en la Biblia. Dice, las naciones se enojaron, claro, el anticristo estará con millones de soldados, vendrá Rusia y millones de aliados, y vendrán los chinos y millones de aliados también. En Apocalipsis 16 lo vamos a ver, que vendrán del oriente, y probablemente China, que es el país ahí que tiene más soldados y ejércitos, y es una gran potencia. Las naciones se airaron contra Cristo, Gog y Magog y montones de naciones vienen a despojar a Israel al final de la gran tribulación, y al final terminan queriendo pelear contra el que monta el caballo blanco. Vienen a despojar a Israel y se encuentran en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, y también son destruidos por Cristo, que viene con sus ángeles y con su novia, su esposa, su iglesia, a establecer el brindis de la cena de las bodas del Cordero, que equivale al milenio, según algunas parábolas que Jesús enseñó, y Apocalipsis 19. Aquí, bueno, entonces las naciones se levantan millones de millones, y la sangre llega hasta los frenos de los caballos en Megiddo, en Armagedón. Bosra, Basán serán destruidos en la segunda venida de Cristo. Lo enseñan varios versículos de la Biblia. Y millones serán destruidos. Los 10 cuernos serán juzgados en el juicio de las naciones, según la Biblia. Bueno, y por eso, y de reinar. ¿Por qué? Porque Cristo viene al final para destruir a los malos y para reinar, ¿verdad? Y para dar el galardón, dice, a los profetas y a los santos. ¿Por qué? Porque Abraham, Moisés, David, porque David fue rey y profeta. Samuel fue juez y rey, juez y profeta por 40 años, Samuel. Así que los profetas que habla la Biblia, y aún los que no habla, que existieron y amaron, siguieron y sirvieron a Dios, estarán en la segunda venida de Cristo, vendrán con Él los que fueron arrebatados o resucitaron para ser parte de la iglesia, ¿verdad? Porque pienso que la iglesia son los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, representados ya sea a través del turno de los sacerdotes en el templo, que habían grupos de 24, o representados también a través de los 12 patriarcas. Los salvos del Antiguo Testamento se representan en ellos, y la iglesia es representada pues a través de los 12 apóstoles, por decirlo así, que aunque 11 de ellos fueron aparentemente judíos, pero recordemos que la iglesia cristiana al principio eran casi todos judíos, porque en Israel empezó la iglesia. Entonces, de alguna forma, el número 24 representa a los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, o la iglesia del Señor, la que será arrebatada. Entonces dice el versículo 18 al final, que para dar el galardón a los profetas, Dios le dijo a Daniel, vaya y duerme, tú no entiendes muchas cosas de esto de la gran tribulación, y de que al final en la gran tribulación se levantará el arcángel Miguel a defender a Israel. Esto no ha sucedido todavía. Muchos creen que ya estamos en la gran tribulación. Inclusive hay otros que están creyendo que estamos en el milenio. Otros creen que es algo figurativo y que no son acontecimientos literales que van a suceder. Pero yo lo veo en la Biblia claramente, en muchísimos pasajes,
que sí es algo literal, y está en la literatura bíblica y que no ha sucedido. Es decir, que está en el milenio sería algo absurdo, algo que choca con muchos versículos, ¿verdad? Que el niño jugará con una serpiente, que el león comerá paja con el cordero y así sucesivamente. Bueno, ya estoy llegando al 18, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este terremoto es mencionado en la Biblia lo mínimo 4 veces. Viene mencionado más de una vez. Por supuesto, la Biblia habla de muchos terremotos, pero uno que va a suceder horas antes de la segunda venida de Cristo. Horas antes, no años. Horas antes de la segunda venida de Cristo. Esto que le leí más que todo es el anuncio del milenio y de que Jesús viene a destruir a los malos y a dar el galardón a los buenos. Esto es que entrarán al milenio. Será uno de los tantos premios que tendremos la iglesia y los salvos hasta el final de la gran tribulación. Somos bienaventurados. Ya la iglesia con cuerpo glorificado y los que no se dejaron sellar con el 666 entrarán en carne y hueso al milenio, que serán aquellas naciones que se reproducirán porque están en carne y hueso, o sea, tendrán hijos. La iglesia no tendrá hijos. El mormonismo enseña que uno después de muerto puede procrear y que seremos como dioses, pero eso es antibíblico. ¿Seremos semejantes a Dios? Sí. O quizás dioses con minúscula al ser hijos de Dios, pero tuvimos principio, ¿verdad? Y no es que vamos a gobernar por encima de Dios, no. Aunque seamos la esposa, gobernaremos en el milenio, sí. 1 Corintios 6:2, los santos han de juzgar al mundo. En el milenio lo juzgaremos en una forma no como ahora, que es en forma espiritual que gobernamos la iglesia, porque estamos vivos en carne y hueso. En el milenio será en forma literal, en forma completa que reinaremos. Bueno, esto sucederá poquito antes de la destrucción de la gran ramera. Luego seguiremos con este tema porque me cuesta avanzar y por otro lado no me interesa avanzar muy rápido. Lo que me interesa es esclarecer tanta duda que hay, porque muchos hablan de acontecimientos futuros, pero choca un versículo con otro y uno ve que no están enseñando la verdad. Aunque ayunen, aunque oren, aunque vigilen, aunque hablen en lenguas, la Biblia no puede chocar un versículo con el otro, porque fue inspirada por Dios para que usted y yo se nos sean abiertos los ojos, y aunque sea el profeta más grande que diga algo futuro, si está en contra de los versículos de la Biblia, no hay que creerlo, porque Dios nos está probando. Porque quizás ese profeta no es que sea un hijo del diablo o es escatólogo cristiano, sino que la Biblia dice: en parte conocemos. Ahora vemos oscuramente como por un espejo. Lo dijo el gran teólogo, el apóstol Pablo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y si usted que me escucha no ha recibido a Cristo, dile: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Te recibo como mi Salvador. Amén.